Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Amén. Dale un aplauso al Señor por su palabra. Aleluya. Y siéntate de nuevo, por favor. Aleluya. Dice la traducción del lenguaje actual, versículo 28, cuando esto haya pasado, les daré a todos, ¿a quiénes? Mira al que está a tu lado, dile, a ti, mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía, a los ancianos les hablaré en sueños y a los jóvenes en visiones. Y también en estos tiempos daré mi espíritu a los esclavos y a las esclavas. Qué hermosa promesa. ¿Crees que Dios cumple sus promesas? Este texto trae una promesa de Dios. Una promesa de Dios. El domingo pasado aprendimos que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Lo cantamos y lo declaramos hace unos minutos. Creo en Dios el Padre, creo en el Espíritu Santo y creo en Jesucristo su Hijo. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad, y alguna vez enseñaba a la iglesia que no es la tercera persona, porque cuando yo digo la tercera parece que hubiera un orden: 1, 2 y 3, y que a él le toca el tercer lugar. Es como el que corre una carrera atlética o de cualquier competición, y entonces hay uno que sobresale por encima de todos y los otros dos dicen, no, yo no me gané la copa, yo no me gané la medalla, y queda con cierto sabor agridulce. No, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son en esencia el mismo Dios, están al mismo nivel. Por eso no es la tercera persona de la Trinidad, sino una de las tres personas de la Trinidad. Amén. Me gusta decirlo de esa manera. Y es una persona que siente, que piensa, que ama, que nos anhela celosamente, que anhela tener una relación con nosotros. Y estamos preparándonos para esta maravillosa serie de 3 meses. Realmente quiero que puedas entender que el domingo pasado y este domingo no es sino el abrebocas de nuestra serie. Son 3 meses. Y este no es sino el abrebocas de nuestra serie. Quiero que primero conozcas al Espíritu Santo y, como dice el título del mensaje de hoy, ¿qué hará el Espíritu Santo en mí? En estos 3 meses, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en mí? Sé que va a ser algo maravilloso. Queremos que no solo conozcas al Espíritu Santo, sino que experimentes lo que Él quiere hacer en tu vida y en tu familia en estos 3 meses. Así que prepárate. Mira al que está a tu lado, dile, prepárate. El Espíritu Santo va a hacer una obra maravillosa en tu vida. Él quiere cambiar tu vida. Y hoy vamos a compartir lo que el Espíritu Santo hará en tu vida, en la de tu familia y en la de toda persona que tenga una relación contigo. Y este texto bíblico, que es conocido por muchos creyentes, habla proféticamente, habla en futuro. No sé si puedes reconocer que la palabra de Dios tiene una característica muy particular, y es un futuro presente. No sé si logras entender lo que quiero decir. El futuro que Dios tiene para su iglesia, el futuro que Dios tiene para el pueblo de Israel, el futuro que Dios tiene para la humanidad está en cumplimiento, está en un proceso de cumplimiento. Así que es un futuro presente, porque lo vives. Es como aquel que vive el futuro, pero que lo vive en sí mismo y ve las cosas que no son como si fueran.
Es decir, el futuro lo estoy viviendo ya y tengo la paz, la tranquilidad de saber que ese futuro de Dios se está cumpliendo en mi vida. Así es Joel capítulo 2, versículo 28. Y lo primero que dice allí es que derramará al Espíritu Santo sobre mí. Derramará al Espíritu Santo sobre mí. Joel capítulo 2, versículo 28 dice en la parte A: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cómo lo hará? ¿Qué significa el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué sucede cuando se derrama el Espíritu Santo sobre mi vida? ¿Será que importará mi condición social, cultural, económica o de pronto mi situación personal? ¿Será que solamente estará reservado para los que tienen cierta categoría, como los sacerdotes, o para los esclavos, o para los que tienen ciertos títulos? Derramar significa caer en abundancia, significa sobrellenar y sobrepasar un límite, tal como una lluvia o como una cascada. No sé quiénes han experimentado el gusto, el agrado de pararse debajo de una cascada. ¿Quién ha experimentado eso? Sí, es espectacular. No hablo del chorro de agua que cae de la regadera de mi baño. No hablo de eso. Hablo de pararse debajo de una cascada de agua después de estar metido hay un sitio aquí en Cundinamarca, queda en ¿cómo se llama el pueblito? No, ya se me olvida el nombre del pueblito. En todo caso, se llaman Los Volcanes, y es un sitio donde hay aguas termales. Está rodeado de montañas y hay una cascada de agua helada, deliciosa. Y después de que tú te metes en el calor de las termales, vas y te metes allá debajo de esa cascada fría, helada, y es espectacular. Es algo maravilloso. Y uno brinca ahí del gozo de estar sintiendo el cambio del calor al frío, pero de que le cae a uno en la cabeza. Así es el Espíritu Santo. Es una cascada refrescante sobre nuestras vidas. Es lo que quiso no solo simbolizar, sino hacer realmente Dios sobre nuestras vidas. Moisés en el Antiguo Testamento expresó su deseo de que todas las personas profetizaran y que el Espíritu Santo viniera sobre ellas. En Números, en el capítulo 11, en el versículo 29 y en los que le anteceden, venía un siervo de Moisés y le dijo: Moisés, es que fulano y fulano están profetizando. Como si fuera algo que no era correcto. Y Moisés le contesta y le dice: ¿tienes tú celos por mí? Porque aparentemente el único que tenía el derecho a profetizar era Moisés, porque era el escogido de Dios. Y mira lo que le dice Moisés: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aleluya. Ojalá todo el pueblo del Señor. ¿Tú eres pueblo del Señor? Así que ese deseo manifestado por Moisés hace más de 5,000 y pico de años, cuando ocurrió el éxodo del pueblo de Israel, se cumpliera en la vida del pueblo de Dios. La promesa hecha en Joel es mucho mayor que el que experimentaron los que recibieron la llenura, la plenitud del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Sabes que Dios no derramó el Espíritu Santo tan abundantemente o copiosamente como ocurrió bajo la ley en el Antiguo Testamento, como lo ha hecho desde que Cristo fue manifestado en gloria sobre este mundo? En Hechos capítulo 2, versículo 17, habla de los últimos días. Pedro, haciendo referencia a la promesa de Joel capítulo 2, versículo 28, dice en el versículo 16:
Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: en los postreros días, en los últimos días, dice Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué preciosa promesa. Qué bueno que Pedro pudo comprender en medio de la aparente ignorancia. Según los fariseos, ellos eran los que tenían la interpretación y el conocimiento de la palabra de Dios, y por eso es que ellos se sorprendieron cuando oyeron a Pedro y a Juan predicar el evangelio y hablar del Antiguo Testamento. Pero Pedro, en esa aparente ignorancia, en aquella, entre comillas, ignorancia, al cual a veces calificamos a algunos de nuestros hermanos porque no han estudiado teología o no han hecho un seminario bíblico. Pero cuando el Espíritu Santo viene, revela la palabra a nuestro corazón, a nuestro intelecto, y supera nuestro conocimiento académico. ¿Sí entiende lo que quiero decir? No importa si eres un esclavo, si eres un indígena, no importa si eres pobre, si eres rico, no importa la condición, si eres estudiado teológica en un seminario bíblico o no, no estoy despreciándolo. Lo que quiero decir es que va más allá del conocimiento, y fue lo que pasó con Pedro. El Espíritu Santo vino sobre mí. Algunos me dicen: pastor, es que yo no entiendo la palabra. Clámale al Espíritu Santo para que Él te regale el conocimiento y la revelación de lo que Dios quiere, no para que puedas chicanear delante de otros, para que puedas exhibirte delante de otros y decirles: es que yo sé, la palabra de Dios dice esto, y los ángeles. No se trata de eso. Se trata de lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nosotros, amén, y quiere hacer con nuestras vidas. Por eso el título de este mensaje es: ¿qué hará el Espíritu Santo en mí? Amén. Aunque el domingo pasado quise hacer un resumen muy sucinto, muy rápido, de carácter un poco académico, sobre la persona del Espíritu Santo, hoy quiero que puedas entender lo que Él hará en tu vida, en este texto, que es clave para entenderlo. Sabes, en los últimos días, estamos en los últimos días. Para Dios estamos en los últimos días. Yo no sé para ti, para mí estamos en los últimos días. Porque desde Cristo estamos en el último siglo. Desde Cristo estamos en el último día, en los últimos días. Él vendrá pronto. Las señales de los tiempos lo anuncian. Tendremos dentro de no poco tiempo, muy cercano, tendremos la obra de Satanás manifestándose no solamente en las vidas de cada persona que no tenga a Cristo y al Espíritu Santo en su corazón, sino tendremos la obra del diablo manifestándose sobre las naciones, sobre los gobiernos. Está preparándose el camino para la venida del anticristo, para la manifestación del anticristo. Recuerdo en alguna ocasión con mi esposa escuchábamos a un gran predicador puertorriqueño, quien afirmaba, él ya murió hace más de 25 años, declaró esta profecía y dijo: el anticristo se manifestará como un homosexual a través de todo el planeta. Y no falta poco, en el cual los gobernantes de las ciudades y de las naciones públicamente declararán su homosexualismo y buscarán que sea aceptado, que sea divulgado, que sea propagado como doctrina dentro de la sociedad a través de nuestros niños, como ya está ocurriendo. Y esa es la antesala de la venida del anticristo, como en los días de Sodoma y Gomorra, dice la Escritura.
El derrame del Espíritu Santo sobre los 120 que se encontraban en el aposento alto en el día de Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, no solamente es el cumplimiento de esa promesa de toda carne, sino que son un principio. Por eso te hablaba de un futuro presente. Es el principio, es el cumplimiento, pero son solamente las primicias. Es el pago inicial. Efesios en el capítulo 1 dice en el versículo 13: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, está diciendo, estos son solamente unas arras. ¿Saben lo que son unas arras? Es lo que se da para pisar un negocio. Sí, es lo que se da para como una señal de que va a cumplirse lo que estamos pactando en un contrato. Amén. Pero como Dios es fiel, Dios nos entregó el Espíritu Santo como las arras de una promesa de la salvación que un día tú y yo tendremos en los cielos. Amén. Es un futuro presente. Estamos viviendo el futuro de la promesa de la salvación a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es algo nuevo. Son unas primicias. Cuando una pareja se casa, yo les pregunto, ¿van a dar arras? En la tradición matrimonial, digamos, campesina o indígena, había lo que se llamaba las arras o la dote. ¿Sí sabían eso? Donde el hombre daba algo como arras de que iba realmente a convertirse en el proveedor de su familia, de su casa. En La Guajira se acuerda, por ejemplo, tantos chivos. Los indígenas guayú acuerdan, voy a dar 100 chivos como arras de que voy a cumplir la promesa de cuidar a su hija. ¿Aló? Así hizo Dios con nosotros. Nos entregó el Espíritu Santo como arras de que la promesa será cumplida. Amén. Y eso fue algo nuevo. Estaban en el día de Pentecostés. La costumbre era muy diferente a la manera como el Espíritu Santo se manifestó en aquel día. En el día de Pentecostés, que era el día de las primicias, en el cual el pueblo de Israel ponía una ofrenda de paz como primicias, lo mejor de su ganado, lo mejor de sus huertos, lo traía como señal de pacto de agradecimiento a Dios. 50 días después de la Pascua lo hacían los judíos, y Dios trajo lo mejor. Por eso es que Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que venga sobre ustedes las primicias, para que venga sobre ustedes lo nuevo, para que venga sobre ustedes el mejor, el Espíritu Santo. Amén. Es interesante como el libro de los Hechos en el capítulo 2 lo manifiesta. No lo quiero leer ahora, lo leí el domingo pasado. Dice que vinieron sobre los 120 como lenguas como de fuego. El Espíritu Santo es manifestado desde el comienzo de la Biblia, de la palabra de Dios, como un viento. Pero cuando el pueblo de Israel sale por el desierto, se manifiesta como una columna de fuego. Y el fuego es símbolo en la palabra de Dios de purificación. Es símbolo de luz, pero también es símbolo de purificación. Estaba el Espíritu Santo purificando a aquellos 120 que estaban recibiendo al Espíritu Santo. Y por eso es que Jesús dice en Juan capítulo 16, en el versículo 7, yo les digo la verdad. Yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Mas si me voy, yo se los enviaré.
¿Sabes que el estruendo del cual habla Hechos capítulo 2 vino como un estruendo, como de un viento recio? Simboliza al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era llamado en el original, en el hebreo y en el lenguaje en el que fue escrito el Antiguo Testamento, no era llamado como tú y yo lo conocemos. Se llamaba el Rúa, o sea, el viento de Dios. El viento de Dios. Cuando habla en el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice, y el Espíritu de Dios, o sea, dice el Rúa, se movía sobre las aguas. El viento de Dios se movía sobre las aguas. Y fue necesario que hubiera un estruendo. ¿Para qué? Para que aquellos que estaban allí cerca de los 120, cuando habla del aposento alto, no está hablando de una casa. Era difícil pensar, piénsalo por un momento, que hubiera 120 discípulos en una casa. Los cuartos de una casa y mucho más de los judíos que eran sometidos por el Imperio Romano, no cabían 120 personas. Muy seguramente se encontraban en un lugar alto del templo de una sinagoga. Y estaba en el tiempo de Pentecostés, estaba el pueblo de Israel, venía a Jerusalén para ofrecer las ofrendas de paz y de agradecimiento a Dios por el día de Pentecostés. O sea que había mucha gente alrededor, judíos que venían de diferentes lugares y había extranjeros. Y era necesario que Dios se manifestara, no como se manifestó a Elías, como un silbido, sino era necesario que se manifestara como un estruendo, para que todos vieran lo que estaba pasando. Así como tú y yo tenemos que con estruendo, con voz de júbilo, con voz apasionada por Cristo, con voz de estruendo, predicar a Cristo. Amén. Quiero que puedas pensar en esto. ¿Por qué y para qué se derramó el Espíritu Santo? Para cumplir otra segunda promesa, y es que mis generaciones y yo profetizaremos. ¿Aló? Mis generaciones y yo profetizaremos. No sé si le tengas gusto, temor, inquietud, interrogantes a la palabra profecía. Pero Dios lo está usando para ti y para mí. La palabra profecía la está usando para ti y para mí. Yo quiero que entendamos un poco esto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el Espíritu Santo es derramado? Para tener primeramente una intimidad con Él, para cubrirme completamente, para aislarme totalmente y para hacerme suyo. Pero segundo, ¿para qué? Dice, para que yo y mis generaciones profeticemos. Es una promesa a las familias, a los hijos e hijas. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice allí en Joel capítulo 2, versículo 28 en la parte B. Es una promesa para ti, para tus hijos y para tus hijas. Yo no sé la condición en la cual se encuentre tu hijo o tu hija. De pronto está de la manera visible, está como Gedeón. Gedeón estaba escondido en una cueva, miedoso de que los filisteos vinieran a acabar con el pueblo de Israel. Y Dios lo llama y le dice, ven, varón esforzado y valiente. Y él estaba muerto del miedo, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. No importa la condición en la que tu hijo o tu hija se encuentran, declara que en ellos se cumplirá esta promesa sobre su vida, y ellos, tus hijos y tus hijas, profetizarán. Amén. Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos como padres? Enseñarles qué significa profetizar.
Profetizar significa anunciar, declarar, proclamar, publicar, según el diccionario. Pero profetizar, al contrario de lo que algunos piensan, implica mucho más allá que predecir hechos futuros. Hay algunos que les gustan que les profeticen y que les gusta ir a iglesias en las cuales lo primero que hacen es que lo llaman al frente y le declaran una profecía y le dice: te va a ir bien, el negocio que pensabas, hazlo, viene de parte de Dios, te va a salir esa chica que viste, esa es la que Dios te dijo que Dios te dice que esa es la que es. Y hay gente que le gusta eso, que le profeticen lo que quiere escuchar, pero no es eso el futuro. El profetizar no se refiere solamente al futuro. Para decirles, la primera preocupación de alguien que profetiza, no solo del profeta, porque ahora quiero aclarártelo, sino del que profetiza, es hablar la palabra de Dios a las personas de su tiempo, de su generación, y llamarlos a que cumplan fielmente lo que Dios quiere decirles. Esa es la función del que profetiza. En el Antiguo Testamento les mencionaba, la profecía era destinada a algunos cuantos. Eran pocos los que profetizaban, aunque hubo mujeres profetas en el Antiguo Testamento, pero eran pocos los que profetizaban. Pero en el Nuevo Testamento, el cumplimiento del deseo del corazón de Dios, el cumplimiento del deseo del corazón de Moisés, el cumplimiento del deseo del corazón de Jesucristo y de Dios Padre se hizo realidad y comenzó a fluir en el tiempo y está transcurriendo en el tiempo desde Hechos capítulo 2, cuando dice que 120 discípulos de Cristo, cuando Él parte a la presencia del Padre, fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo y la promesa se cumplió, porque seguramente entre esos 120 había padres y había hijos e hijas. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué se profetiza? Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 14, en el versículo 3 y en el versículo 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que profetiza edifica a la iglesia. ¿Para qué se profetiza? Para edificar, para exhortar y para consolar. ¿Para sacar pecho? Para enorgullecerme de que todos puedan decir: mira el profeta. Y Dios profetiza que estos tiempos son tiempos de bendición, de prosperidad, que conseguirás trabajo. ¿Será eso lo que Dios quiere profetizar sobre mi vida? Lo que Dios quiere profetizar sobre mi vida es que yo cumpla su voluntad. Amén. Y te hago una pregunta, iglesia: ¿será que todo el que profetiza es profeta? No. Todos tenemos la posibilidad de profetizar, porque el Espíritu Santo se derrama sobre todos, pero no todos tienen la función del profeta. No todos tienen la función del profeta. La función del profeta viene como un don del Espíritu Santo. A unos les dio el don de profecía, a otros les dio el don de discernimientos de espíritu, a otros les dio el don de lenguas, a otros les dio el don de fe, a otros les dio el don de sanidad. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Te recomiendo que leas esos dos capítulos, el 12 y el 14. A cada uno le dio un don diferente. Uno de ellos, el don de la profecía. Y el don de la profecía es necesario que el profeta tenga el don de la profecía. Efesios dice en el capítulo 4, en el versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Es una función, no es para sacar pecho.
Es posible que haya personas en la iglesia con el ministerio de profeta en el sentido de lo que acabamos de leer, pero no al sentido de lo que dijimos en 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 3 y 4. Todos podemos profetizar, es decir, todos podemos hablar la palabra de Dios. Amén. Todos podemos expresar mensajes de Dios para edificar a los demás, para exhortar y para hacer consuelo a la iglesia. No significa eso que todos seamos profetas. Recuerda lo que dice la carta del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, conforme al poder que Dios da, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero aclararte cómo lograr que tus hijos y tus hijas profeticen: viviendo, leyendo, compartiendo con ellos en tu tiempo devocional diario la palabra de Dios, animándolos para que ellos vivan la palabra de Dios, participando con ellos en un grupo de vida de nuestra iglesia, como lo hacían los discípulos en aquel tiempo en el cual se derramó el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos 120 y ellos comenzaron a reunirse en las casas y comenzaron a adorar, a alabar, a compartir mutuamente las necesidades de los unos con los otros, a ministrar y a enseñar la doctrina de los apóstoles, a compartir el pan y la cena del Señor. Y dice que era tal el amor que había mutuamente, tal la ayuda mutua, que todos los demás, los vecinos, se admiraban del amor que había entre ellos. Eso es lo que la iglesia enseña en nosotros. Por eso es que nos duele cuando alguien viene entre semana a pedir algo de comer y no podemos darle nada porque no hay nada en la canasta de amor. Por eso es que te animamos para que tú recuerdes las palabras de Jesucristo que dijo: si alguien tiene hambre y tú le das de comer, a mí me estás dando de comer. No olvides traer tu ofrenda de algo perecedero, de algo de comer para nuestra canasta de amor, para que podamos compartir con otros. Es eso, es la palabra de Dios lo que prevalece sobre tu vida y mi vida. Profetizar, hablar del futuro, decirle a las cosas lo que va a pasar en el futuro en sus vidas, sí, pero hacerlo siempre con la palabra de Dios. Pastores, que me dieron una profecía, ¿y dónde está la palabra que la respalda? ¿Dónde está la palabra? No, es que el que me puso las manos sintió de parte de Dios que eso iba a pasar en mi vida. ¿Dónde está la palabra que respalda lo que te está profetizando? Amén. ¿Entiendes lo que quiero decirte? No comas de cuento al primer profeta que aparece por allí, o al primero que tiene el título de profeta, pero que para poder ir a una iglesia hay que pagarle $5 millones y hay que traerlo al mejor hotel del país. No comas de cuento a esas profecías. Come, como Jeremías, come la palabra de Dios. Amén. Hebreos dice en el capítulo 4, en el versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú quieres que la palabra de Dios haga efecto en tu vida y puedas profetizar, o sea, puedas hablar la palabra de Dios, vívela cada día en tu vida. Al salir de este lugar, le pides a uno de los servidores o pides en el punto de información un volante en el cual te aparece un número telefónico. Es el número del celular de la iglesia. Tú mandas a ese celular, mandas un mensaje con tu nombre y dices:
yo soy Pedrito Fernández, y mandas una nota, y quiero recibir el devocional. Y durante el tiempo de nuestra serie, a partir del próximo domingo, te va a llegar un devocional diario para que tú lo compartas solo con tu familia. No es un grupo de WhatsApp, para que no nos llenen de predicaciones que no alcanza uno a leerlas. No es un grupo de WhatsApp, es una lista de contactos donde a ti te va a llegar el devocional diario. Procura no contestar, o a menos que contestes un testimonio. A menos que contestes ¿qué? Un testimonio. Porque si la palabra de Dios, el Espíritu Santo ha puesto profetizar en tu vida, es para que tú declares la palabra de Dios, no solamente de boca, sino de hecho. Amén. Porque no solamente dice Santiago, nosotros debemos oír, ser oidores, sino ser ¿qué? Hacedores. Y debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque Él dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Que tú, cuando pidas, clames que la llenura del Espíritu Santo venga para tu vida, es porque tienes las intenciones de convertirte, como dijo Jesús a los discípulos, y dentro de no pocos días serán bautizados con el Espíritu Santo y me serán testigos. Tendrán el carácter de Cristo, cambiarán su manera de pensar, cambiarán su manera de vivir, cambiarán las motivaciones, las intenciones del corazón para ser testigos de Cristo. Y quiero terminar con esto. Y dice Joel en el capítulo 2, en el versículo 28, en la parte C: y sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes tendrán visiones. Sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes tendrán visiones. Yo no sé cuáles sean tus sueños. Y hablo de dos clases de sueños: del que tienes por las noches, y si tienes pesadillas, si sueñas sola con monstruos, con serpientes, con agua sucia, y después vienes a hablar con los pastores. Pastor, ¿qué significa esto? No sé cuáles sean los sueños que tienes, que se convierten en la visión que Dios quiere para ti. Sueño con ser arquitecto, sueño con ser abogado, sueño con la linda mujer que Dios me mostró y que creo que va a ser la mujer de mi vida. Sueño con una casa, sueño con un trabajo. Pero no es a eso a lo que Dios se refiere. Se refiere a los sueños de Dios para tu vida. Se refiere a los planes de Dios para tu vida. Se refiere a lo que Dios quiere mostrarte en visión. Dios siempre habló en visiones. Se mostró a Moisés como una visión. Se mostró a Daniel como una visión. Y se mostró al pueblo de Israel. Y Dios quiere hablarte en visión. Yo quiero animarte para que tú tengas una visión personal de lo que Dios quiere para tu vida, de lo que Dios quiere para tu vida, no la visión que es de lo que tú quieres, sino de lo que Dios quiere. ¿Quieres buscarme, por favor, la visión de la iglesia para colocarla? He compartido con muchos pastores a nivel nacional. El libro de Oseas, de Habacuc, habla de que si no tienes visión, no tiene sentido. Tu vida, tu propósito no tiene sentido. Y tienes que tener una visión. Y al compartir con los pastores les he enseñado a muchos pastores que si tu iglesia no tiene visión, no sabe para dónde va. Es como el que tiene una escopeta de perdigones y lanza perdigones a ver a qué le pega. Pero tú tienes que tener una visión y enfocarte en la visión. Cada iglesia tiene una visión propia, pero no es propia.
es de Dios. La escribe de diferente manera, algunas más largas y otras más cortas. Pero si vienen de parte de Dios, es la misma visión, escrita de diferente forma. Y la visión de nuestra iglesia, si es que ya la lograron encontrar, y quiero que la puedas repetir conmigo y puedas vivirla conmigo ahora. ¿Ya la encontraron? No, todavía no. Entonces quiero esperar un momento a que la podamos colocar. Ok. Esta es la visión de nuestra iglesia. Y quiero que te pongas de pie por un momento. Como cuerpo de Cristo, podemos tener una visión conjunta. Pero como individuos, como creyentes, debemos tener una visión personal. Dice, sus jóvenes tendrán visión. Tendrán visión. Para mí es doloroso ver la visión que tienen algunos de los jóvenes hoy día. Tirar piedra, destruir las propiedades de los demás, como lo pretendí hacer yo cuando era un joven, y me duele. Acabar con las propiedades que son de todos, vandalizar, criticar, maldecir las autoridades, pero no dar soluciones porque no tienen visión de Dios. Hablar mal de los gobernadores, de los alcaldes, de todo el mundo, pero no dar las soluciones que Dios quiere porque no tienen visión de Dios. Y si no has escrito una visión personal, qué bueno que puedas acoger la visión de esta iglesia para tu vida personal y para tu familia. Y quiero que puedas levantar por un momento tu mano y le digas al Señor: yo quiero ser, dilo conmigo, yo quiero ser alguien que ayuda a las personas a ser restauradas y a alcanzar su propósito en Jesucristo. Porque yo quiero amar a las personas y amar a Dios. Esa es la visión de Dios para tu vida. Esa es la visión de Dios para tu vida. No lo olvides. Que seas alguien que pueda ayudar a las personas a ser restauradas y alcanzar el propósito de Dios para sus vidas. Porque tú eres alguien que ama a las personas. Porque tú eres alguien que cuando llegó a este lugar no solamente sintió la presencia de Dios, sino que vivió el amor de Dios. Aquel que tiene la visión de Dios en su corazón. Igual que Cristo dice: porque yo no vine para ser servido. Yo no vine a la iglesia para que solamente me dieran y me dieran y me dieran. Yo vine para recibir y para dar, porque el Espíritu Santo de Dios fue derramado, no para que quedara cada uno de los 120 llenos del Espíritu, sino para que, como dijo Jesucristo, de ustedes brotarán ríos de agua viva y será derramado el Espíritu Santo de ustedes hacia los demás. Ayudar a las personas a ser restauradas. Y si tu vida crees que no tiene propósito, si crees que tu vida no tiene propósito, estás mal. Pero ven a Cristo, ven a Cristo, y Él dará respuesta y propósito a tu vida. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.